Bueno, continuamos entonces. Habíamos visto recién cómo Lacan plantea las fórmulas a la altura del seminario 18 y 19 y, digamos, ahora vamos a completar esas fórmulas con lo que incorpora en el seminario 20, ¿sí? Vamos a ver que ese seminario está atravesado por el interés que tiene Lacan de dar cuenta del goce, ¿sí? Y va a plantear en este seminario que no hay goce sino a partir de la marca significante. Vamos a tratar de pensar esto, ¿no? Del goce que se crea a partir de la marca significante, ¿sí? Vamos a tratar de pensar eso y después vamos a ir tratando de seguir digamos, las clases que yo les había dado para leer. ¿Cómo pensar esto de que el goce se crea a partir de la marca significante? Podemos pensar, ¿sí?, qué efectos tiene en el nacido vivo o por nacer el encuentro con el otro con mayúscula. Y hablo de nacido vivo o por nacer porque todavía no hablamos del sujeto, ¿sí? Para que haya sujeto tiene que haber todo un montón de procesos, ¿sí? O sea que estamos hablando de ese primer encuentro, ¿sí? Ese primer encuentro de este nacido vivo o por nacer con el otro, vamos a ver que tiene efectos, ¿sí?, en los tres registros, ¿sí? En el registro simbólico, o sea, en el registro simbólico, en el imaginario y en el real, ¿sí? Entonces, a nivel simbólico, ¿qué efectos tiene ese encuentro con el otro con mayúscula? A ver, paren que la admito a Janina. Ahí está. Ese encuentro con el otro, ¿sí?, lo que produce a nivel simbólico, lo primero que produce a nivel simbólico es la inscripción del uno, ¿sí? Esto del uno en realidad él lo viene desarrollando en el seminario 19, ¿se acuerdan que la clase pasada lo íbamos a ver y al final nos quedó, digamos, pendiente, así que lo retomamos ahora, ¿sí? Es algo que él retoma en el seminario 20, pero que ya lo había introducido en el seminario anterior, en el seminario 19, con el concepto de hay uno, que él lo escribe junto, hay uno todo pegado, ¿sí? Eh, ¿Qué es eso del hay uno? ¿Sí? Hace referencia a la marca, ¿sí?, que deja el significante, pero ese significante no como un significante en particular, no es una palabra que podamos aislar, ¿sí?, sino el significante entendido como, acá habla de el significante colectivizado, ¿sí?, que nosotros podemos remitirnos, digamos, a seminarios anteriores y pensar al tesoro de los significantes o la batería significante, ¿sí? Ese significante uno hace referencia a ese conjunto de significantes, ¿sí? Bien, y digamos, es ese primer contacto, ¿sí?, que ese nacido vivo o por nacer tiene con el lenguaje, ¿sí? Es ese baño de lenguaje, ¿sí? Es ese insertarse en un mundo, incluso antes de nacer, ¿sí?, en un universo que está asignado por las palabras, ¿sí? Entonces es importante que esto quede claro para que no nos confundamos con un significante en particular, sino que es el colectivo de significantes, ¿sí? Que haya esa inscripción del uno, ¿sí?, es la condición previa necesaria para que pueda advenir un sujeto, ¿sí? Vamos a hablar de un sujeto recién cuando ese uno, ¿sí?, haga cadena con el S2, ¿sí? ¿Se acuerdan que Lacan define el significante como un significante que representa al sujeto para otro significante?
¿sí? Entonces, ese uno, ese significante uno, ese colectivo significante o ese tesoro significante, lo podemos entender como el significante enjambre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del inconsciente enjambre? ¿Sí? Que ahí también decíamos, no es un significante, es todos los significantes, es ese ruido significante. Por eso hablaba del enjambre, que lo equiparábamos con el enjambre de abejas. ¿Se acuerdan que hacen como que todos juntos, todas las abejas juntas hacen como un zumbido? ¿Sí? Entonces, digamos, digamos, ese universo significante es la condición previa, ¿sí? Para que después se ligue con un significante y ahí sí pueda producirse algo del sentido, ¿sí? Por la relación de ese significante con otro significante que se empiezan a encadenar. Cuando hay cadena significante, ya Lacan va a hablar del inconsciente cadena, ¿sí? Y el sujeto, ¿sí? El sujeto del inconsciente es el que está representado por esa cadena significante, ¿sí? Ese inconsciente cadena es el inconsciente que hablábamos al principio de la clase, es el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿sí? Es el inconsciente que, digamos, liga ese uno, ese dos, ese n, ¿sí? Pero que están soportados en ese uno, ¿sí? El uno del colectivo significante. ¿Se entiende eso? Es complejo, pero no se entiende. No, más o menos. Más o menos. A ver. Lo importante es, porque estamos tratando, o sea, Lacan está tratando, y en este seminario se nota mucho, digamos, el debate con la filosofía. Vieron que la filosofía se pregunta por el ser, por la esencia, ¿sí? Por qué es el ser, ¿sí? Digamos, el ente, ¿sí? La esencia. Entonces Lacan lo que dice es que no hay nada por fuera del universo significante. ¿Cómo se ingresa a ese universo significante? Primero se ingresa ese nacido vivo o ese, digamos, esa persona por advenir, ¿sí? Se ingresa en un universo de palabras que ya lo preexiste, ¿sí? Ese universo simbólico, ese universo de significantes que lo preexiste es el uno. ¿Sí? Entonces, esa es la condición previa, o sea, que exista el lenguaje es la condición previa para que después se singularice, ¿sí? En un sujeto en particular. Que todo ese universo de significantes signifique algo en particular, se encadene, adquiera un sentido, deje de ser puro ruido para transformarse en palabras. ¿En palabras que qué? En palabras que van a representar a ese sujeto en particular. ¿Sí? De algún modo esto nosotros también lo veíamos cuando hablábamos del narcisismo, y yo siempre les decía que el narcisismo, o sea, que lo que nosotros somos no es solamente un cuerpo, sino que todo lo que decimos de nosotros también, digamos, nos constituye, ¿sí? Todo ese conjunto de significantes van a ser el S1 ligado a un S2, que van a representar a un sujeto. Pilar, una Sí. pregunta. ¿Y la lengua acá sería ayuno, este colectivo de significantes? Claro, claro, es la lengua materna, digamos, es ese universo simbólico al que el sujeto viene a adscribirse, viene a insertarse. Pero ese, digamos, y de ¿Es la ese, lengua que se escribe todo junto? sí, sí. Y después yo he escuchado que ese uno hay uno no es lo mismo que el S1, ¿verdad? O sí son.
En realidad sería? depende a la altura del seminario, depende a qué altura de la obra o de los seminarios esté, digamos, hablando, o en qué contexto, porque este ayuno, hay de lo uno, es un concepto que pone el acento en lo real y se inicia en el seminario 19. Antes, ¿sí? Digamos, lo podemos equiparar a lo que antes, ¿sí? Por ejemplo, en el seminario 11, cuando habla de alienación, separación, es ese uno, ¿sí? Ese uno, ¿se acuerdan de los círculos de Euler? Que nosotros ahí también pensábamos la constitución subjetiva y decíamos, ese uno, ¿sí? Que representa un sujeto para otro significante, y en el otro círculo ubicábamos al S2. ¿Sí? Entonces, digamos, lo podemos pensar ahí, lo podemos pensar también el S1 como lo piensa en la Constitución del Fantasma a la altura del seminario 14, ¿sí? Pero en este seminario lo nombra como 1, ¿sí? Con mayúscula, ¿sí? Y hace referencia al colectivo significante, ¿sí? Al tesoro de los significantes, a la batería significante. ¿Sí? ¿Qué es lo que está más pegado a lo real? Porque todavía no son palabras que signifiquen algo, ¿sí? Sino son el conjunto de las palabras, el conjunto de los significantes. De allí, digamos, de todo ese conjunto de palabras, de todo el universo posible, se van a empezar a hacer cadenas, ¿sí? Que van a representar a un sujeto en particular. ¿Sí? Todo lo que el sujeto pueda decir de sí mismo. ¿Sí? Eso ya, digamos, ya forma parte del inconsciente cadena, y ahí sí ya podemos hablar de constitución subjetiva, cuando hay un S2 que se encadena con ese S1. Entonces, el encuentro con el otro permite el ingreso, al universo del lenguaje, y por lo tanto la producción de un sujeto, ¿sí? Los seres humanos no nacemos como sujetos, advenimos sujetos, ¿sí? Por este proceso de encuentro con el otro que nos va a significar con determinadas palabras. ¿Sí? Ese es un efecto, el efecto a nivel de lo simbólico del encuentro con el otro. ¿Sí? También, ¿sí? El encuentro con el otro tiene un efecto a nivel imaginario. A nivel imaginario, lo que se produce es la constitución del cuerpo, el cuerpo imaginario, ¿no? Que es el que veíamos en el estadio del espejo, y ese cuerpo se constituye en función de poder localizar el falo imaginario, que era lo que hablábamos al principio de la clase, ¿sí? En función de ubicar qué es lo que le falta al otro, ¿sí? Y constituir, unificar un cuerpo, ¿sí? En función de parecernos a eso que le falta al otro, ¿sí? Esa es la constitución, el efecto que tiene, ¿sí? A nivel imaginario, el encuentro con el otro. Ahora vamos a pensar el efecto que tiene a nivel real el encuentro con el otro. A ese nivel, al nivel real, lo que se produce es la constitución de la sustancia gozante. ¿Qué es la sustancia gozante? Es el cuerpo en tanto que real. ¿Sí? Es el efecto que tiene en el cuerpo haber quedado marcado por el significante.
Entonces, ¿de dónde sale este concepto, esta idea de sustancia gozante? Como les decía, este seminario 20 está como inserto en estos debates filosóficos en relación a qué es el ser, ¿sí? ¿Qué es el sujeto? ¿Sí? Entonces Lacan va a tomar a Aristóteles, a Descartes, ¿sí? Y va a pensar, digamos, su sujeto, ¿sí? Que es un sujeto que por un lado va a quedar representado por palabras, ¿sí? Que es lo que veíamos como, digamos, efecto, digamos, a nivel simbólico. Pero no solo hay palabras, ¿sí? También hay constitución de un cuerpo. A ese cuerpo real, Lacan lo va a llamar la sustancia gozante. Descartes, ¿qué plantea? Vieron que Descartes plantea la res extensa y la res cogitans, ¿sí? La res extensa hace referencia a lo corpóreo, ¿sí? Al cuerpo, a lo material, ¿sí? Al cuerpo que ocupa un lugar en el espacio, a la materia. Y la res cogitans, ¿sí? Hace referencia al pensamiento, ¿sí? Que es el yo pienso, ¿sí? Que en la teoría freudiana lo podemos equiparar a la conciencia, a las funciones del yo, ¿sí? Entonces, Lacan a estas dos sustancias, ¿sí? La res extensa y la res cogitans, le agrega, ¿sí? Su sustancia gozante, ¿sí? Y dice que esta sustancia gozante se produce por la marca que deja el significante en el cuerpo. Entonces, el cuerpo, para el psicoanálisis, ¿sí? A partir de que pensamos en la constitución de un sujeto, deja de tener, digamos, deja de ser ese cuerpo biológico, ese cuerpo anatómico, ese cuerpo que tiene un funcionamiento X en la fisiología, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo se produce? ¿Sí? Lo podemos pensar, digamos, recurriendo a los conceptos freudianos, como la erogenización del cuerpo, ¿sí? Ya Freud, esperen que admito a Andrea, ya en los primeros escritos de Freud encontramos referencia a que el cuerpo para el psicoanálisis no es el cuerpo biológico, ¿sí? Cuando Freud va a estudiar con Charcot, digamos, uno de los primeros trabajos que le encarga a Charcot es poder investigar las diferentes parálisis, ¿sí? Las parálisis histéricas y las parálisis orgánicas. Y lo que Freud descubre es que en la parálisis histérica, las parálisis no se corresponden con el cuerpo anatómico, ¿sí? Hay un cuerpo, digamos, hecho con palabras, la representación del cuerpo, va a decir Freud, que es la que se enferma o se paraliza en la histeria. ¿Sí? Eso nos da cuenta de esa diferencia que existe entre el cuerpo anatómico y este otro cuerpo que está recortado, bordeado por el significante. A ese cuerpo que está erogenizado de ese modo particular, a esta altura de su enseñanza, Lacan lo va a llamar la sustancia gozante. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, a la altura de la clase 2, que era una de las que teníamos para leer para hoy, Lacan dice que para acceder, digamos, a esa sustancia gozante, los psicoanalistas nos servimos de la lingüistería. ¿Sí? Es un neologismo que él inventa, ¿sí? Para diferenciar el uso que hacemos los psicoanalistas del lenguaje del que hacen los lingüistas del lenguaje, ¿sí? Los lingüistas se interesan por las formas gramaticales, ¿sí? Que tiene el buen uso de la lengua, ¿sí? El sujeto, el predicado, analizan las formas discursivas, ¿sí? Y Lacan dice, a nosotros nos interesan las palabras porque las palabras dan cuenta de esa sustancia gozante. ¿Qué es la sustancia gozante? Es eso, ¿sí? Que no quedó capturado por el significante,
¿sí? Si nosotros decíamos que el significante produce a un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto es un significante que representa, digamos, que queda representado por un significante y que se encadena a otro y a otro y a otro, ¿sí? Esa es una parte de la constitución subjetiva, pero la otra parte es el goce, ¿sí? Esa sustancia gozante. La lingüistería lo que nos permite es un acceso, digamos, es ir a tocar algo de esa forma en que ese cuerpo quedó marcado por el significante, esa forma particular que ese cuerpo, digamos, que ese cuerpo encuentra para gozar. Entonces nosotros tenemos el inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿sí? Sabemos que ahí, digamos, en esas palabras que el sujeto diga, vamos a poder encontrar algo más. No nos interesa tanto las formas gramaticales, sino que en ese discurso algo va a aparecer, ¿sí? Que nos va a dar cuenta de él, donde está soportado ese inconsciente estructurado como un lenguaje. Yo les ponía un ejemplo en la clase escrita que después les voy a mandar, como para ver, bueno, cómo se encuentra eso en un dicho de un paciente. Les cuento brevemente. Es una paciente que veo hace muchos años, ¿sí? Que ella se define como que es una persona muy estructurada. Este ser muy estructurada tiene que ver con que ella siempre hizo lo que había que hacer, lo que se esperaba que ella haga, ¿sí? Entonces, digamos, se recibió de secundario, estudió la carrera que tenía que estudiar, le fue muy bien, volvió, digamos, consiguió un trabajo, le va muy bien y es muy exitosa en su trabajo, ¿sí? Esa es esa vida estructurada que ella, digamos, que ella define, que ella plantea. Pero algo de eso le empieza como a aburrir, como que hay algo que le es insuficiente de esa vida. Entonces, en una sesión, ¿sí? Haciendo referencia a que quería un cambio, ¿sí? Insiste bastante en decir que quiere cambiar de localidad, ¿sí? Y esta palabra de localidad, ella en realidad lo que me estaba diciendo es me quisiera ir de Neuquén, no sé si me quiero ir a vivir a Buenos Aires o me quiero ir a vivir a Latinoamérica, digamos, como que quería hacer un cambio, pero este significante de la localidad aparecía con cierta insistencia, digamos, y yo lo escucho y escucho ahí en localidad la palabra loca, ¿sí? Localidad, ¿sí? Entonces extraigo ese loca, ¿sí? Y lo pongo en relación con la vida estructurada, ¿sí? Hay algo, ¿sí? De esa vida estructurada que no le da lugar a algo de lo loco, ¿sí? Lo que ella quiere, cambiando de ciudad, es poder encontrar una vida más loca, ¿sí? No es que le interesa tanto, digamos, la ciudad a la que se va a ir a vivir, sino que en esa ciudad nueva, ¿sí? Ella espera poder encontrar algo de lo loco, ¿sí? De lo que se salga de lo estructurado, ¿sí? ¿Qué es esto loco? ¿Cómo ella se representa a lo loco? Digamos, en su historia, digamos, la música la conecta con eso loco. Lo loco de eso es lo que siente ella cuando hace música, ¿sí? Cuando toca música y cuando canta, hay algo, ¿sí? De un sentir que se le produce, que le da mucho miedo, de a momentos se anima y toca y de a momentos se retira, porque incluso la música no tiene nada que ver con la vida, esta vida estructurada que ella eligió, digamos, lo que le da su sustento económico, su sueldo, ¿sí? Entonces, lo loco, ¿sí? Digamos, señalar ese loco es poder empezar a pensar en algo que esté por fuera, ¿sí? De ese universo significante, de esas formas en las que ella encontró para representarse. Ella, que es la chica 10, que es la mejor compañera, que es la buena profesional, ¿sí? Esas palabras que la representan dejan por fuera eso loco del sentir, ¿sí? Entonces, en su discurso aparece, ¿sí? Aparece eso otro, ¿sí? Que tiene que ver con un sentir por fuera de lo fálico, y es lo que yo le señalo en el discurso, ¿sí? Se entiende cómo ahí
son significantes, porque nosotros no trabajamos con otra cosa que no sean significantes. Pero en los significantes tenemos que poder escuchar algo de eso otro, ¿sí? De esa sustancia gozante, ¿sí? Que no queda capturada por el significante. ¿Se entiende? ¿Sí? Sin Porque, sentido podría ser también, ¿no? Claro. sí, Una duda me quedó en esto de la sustancia gozante, que al principio decías que es como el cuerpo marcado por el significante, ¿puede ser? Y antes sí, del caso decías esto, esa sustancia gozante es eso que no quedó capturado por el sí, significante. es las dos cosas. Es las dos Ah, cosas, porque, digamos, la sustancia gozante se produce porque el cuerpo, al estar tocado por el significante, deja de ser el cuerpo anatómico para transformarse en un cuerpo erogenizado, en un cuerpo que goza de un modo particular. ¿Sí? Entonces, es por el significante, pero es lo que queda por fuera del significante. ¿Y cuál es la diferencia con el objeto A? La diferencia de la sustancia gozante con el objeto A. Claro, sí, ahí terminaste la pregunta, sí. Para que acá me avisa que nos queda. Topológico. Uy, no sé qué macana hice. Ay, ustedes no encuentran, se me fue acá. Ahí está. Topológicamente están ubicados en el mismo lugar. Ambos pertenecen a lo real. Ahora lo vamos a ver cuando expliquemos las fórmulas, la parte de abajo de las fórmulas. ¿Sí? Porque ese cuerpo gozante, digamos, tiene que ver con, esa sustancia gozante tiene que ver con el objeto y tiene que ver con lo que no entra, porque ambos están, digamos, en el campo de lo real, ubicados del lado derecho de las fórmulas. ¿Podemos ubicar dentro de los goces, esta sustancia gozante la podemos ubicar en algún goce en especial, en particular, o no? Claro, como el goce del otro. Lacan en la clase 1, que yo no se las di para leer, pero si quieren la leen, dice que entre el uno, que es esa marca significante, y el otro está el goce del otro. ¿Sí? El goce del otro sería ese goce, ¿sí? Que, digamos, que no queda capturado por el significante, es esa parte, porque el sujeto no es solo palabras, ¿sí? El sujeto es palabra, pero también es cuerpo, pero no es un cuerpo anatómico y biológico, ¿sí? Es un cuerpo que goza de un modo particular. ¿Sí? Es el cuerpo más allá de lo biológico, de lo anatómico, ¿sí? Entonces, en el marco de estas preguntas filosóficas, ¿sí? De qué es el ser, cómo se produce un sujeto, Lacan nos propone estos dos parámetros para pensar, ¿sí? Tenemos un sujeto, ¿sí? Que va a quedar representado por significantes, pero también tenemos un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo no es, o sea, tiene un sustento, claro, en lo biológico, pero no goza de la forma anatómica. Por ejemplo, cuando una persona dice que no puede parar de fumar, ¿sí? O no puede parar de comer. Claramente ahí ese objeto, ¿sí? La comida o el cigarrillo, no están, digamos, no tienen la función nutricia, ¿sí? Porque anatómicamente, ¿qué objetos deberíamos incorporar? Todo aquel objeto que nos nutra, ¿sí? Sin embargo, hay algo ahí, ¿sí? En el no poder dejar de fumar, pese a que conscientemente sabemos que nos hace mal, que nos va a matar, etcétera, etcétera, pero hay algo que nos impide dejar de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué se hace? Porque hay algo, digamos, del cuerpo que está regido por el goce, no por lo anatómico, ¿sí? Por esa forma particular de gozar que tenemos los seres humanos. ¿Por qué? Porque contamos con un cuerpo
que es más allá de lo biológico. Sería bueno como tratar de terminar de entender lo que significa sustancia, pero me quedé pensando en... ¿Se escucha? Sí. Me quedé pensando en el caso que traías vos, hacia dónde apuntaba la intervención ahí, porque hay algo de la identificación del sujeto con determinada forma de gozar, digamos, me parece, ¿no? No tiene que ver Claro, con... bueno, en este caso, digamos, yo lo traigo este caso porque nos pone de manifiesto dos formas de gozar, ¿sí? El goce fálico, que es el goce de la representación significante, y el goce del cuerpo, ¿sí? Que es el otro goce, o goce suplementario o goce femenino, que son las distintas formas en que Lacan hace referencia a ese otro goce, ¿sí? Que es el goce de la sustancia gozante. Es el goce del cuerpo, el goce sentido. A mí no me termina de quedar muy claro, Pilar. El goce del otro, que no existe completo, sino que uno lo hace consistir, es como ese momento donde uno se ofrece como objeto de completamiento. Hasta ahí más o menos, no sé, vos corregime si estoy articulando algo erróneamente. Y la sustancia gozante es el cuerpo marcado por el significante. Ahora, cuando vos le decís lo de la localidad a la paciente, es como llevarla a algo que está más allá del falo. Entonces ahí, digamos, mi confusión es, ¿por qué la sustancia gozante va por el lado del goce del otro? Porque yo entiendo cuando el sujeto se aproxima al goce del otro, es como que, sí, es un goce de él, pero es que da gozado, vamos a decir. Así lo Claro, leo yo, es como que es algo que queda en lugar de plus. claro, lo que De pasa que gozar. ahí el goce del otro, vos lo estás leyendo como solo en la vertiente imaginaria, o sea, en esa localización que Lacan lo pone en el nudo, ¿sí? Entre lo imaginario y lo real, ¿sí? Y eso es un desarrollo posterior, ¿sí? Acá lo que está planteando, digamos, todavía no llegó a esa forma, porque esto es como introductorio a lo que después ustedes vieron en las clases con Moni sobre los goces, ¿sí? Es la forma en que Lacan va empezando a pensar los goces, va empezando a introducir los goces, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene hasta ahora? ¿Qué es lo que produjo hasta ahora? Dice, digamos, ¿de qué hablamos? Digamos, ¿cuál es el sujeto del psicoanálisis? ¿Sí? El sujeto del psicoanálisis no es solo un sujeto de palabras, ¿sí? Eso lo empieza a decir a partir del seminario 11, porque dice, no somos solo palabras, somos también un cuerpo que goza, ¿sí? Entonces, entre el uno y el otro está eso que escapa, ¿sí? Eso que escapa es la sustancia gozante, ¿sí? Es la forma particular que el cuerpo tiene de gozar por fuera de lo anatómico, por fuera de lo fisiológico, ¿sí? ¿Cómo se crea esa forma particular de gozar? Por el contacto que el sujeto tiene con el otro, por la forma en que quedó, ¿sí? Atravesado por el otro. Entonces, digamos, en la clase 1, Lacan ubica el uno, el otro, y entre ambos, como algo irreductible, el goce del otro. Pero que, digamos, no tenemos que pensarlo al otro como una persona, la madre, supónganse, que me goza, ¿sí? Sino que es el otro universo de significantes, ¿sí? Ese universo del significante es ese que no seamos animales, sino que seamos seres humanos, ¿sí? Nos obliga a que tengamos que construir un cuerpo otro, un cuerpo que no es instintual, ¿sí? Ese cuerpo que es pulsional, ¿sí? Va a tener una forma particular de gozar, ¿sí? Por eso yo les traía esto del cigarrillo, de los atracones, ¿sí? Porque ahí hay algo que trasciende a lo instintivo, ¿sí? Este cuerpo goza de un modo particular, ¿sí?
ya no es un cuerpo anatómico, biológico, aunque lógicamente tiene su asiento ahí, pero no es eso, ¿sí? Entonces, somos, ¿sí? Entonces el psicoanálisis va a decir que somos significantes y somos sustancia gozante. Esos dos universos son de los que se ocupa el psicoanálisis, ¿sí? ¿Cómo nosotros abordamos como analistas a esos dos, digamos, a esas dos patas, ¿sí? Que son de hecho las dos patas que quedan, digamos, ubicadas a los dos lados de las fórmulas de la sexuación, por medio de la palabra, ¿sí? Pero la palabra, ¿sí? La tenemos que leer y trascender para, digamos, para poder llegar a ese soporte que es la sustancia gozante, que es ese cuerpo. Pero, a ver si te entiendo, digamos, si es algo que es no todo, es algo de lo real, estamos en el campo de lo real, y nosotros trabajamos a través de lo simbólico, de los significantes, o sea que hay algo de eso, cuando vos decís localización, hay algo de eso que entra a través del significante, aunque ya sé que es no todo, pero no, es que no tenemos otra forma de acceder, nosotros como psicoanalistas, a eso que no sea a través de las palabras, de los significantes, ¿sí? Pero nosotros con esos significantes nos podemos quedar en el plano simbólico imaginario, ¿sí? Y entonces hablar del lugar, por ejemplo, yo le podría decir, ¿por qué crees que en Buenos Aires te vas a sentir mejor tocando? Y ella me va a decir, no, porque en Buenos Aires hay más bares, está más habilitado todo para